Bélgica, mitad de los años 90. Un país tranquilo, pequeño, con paisajes verdes, pueblos acogedores, donde reina la serenidad tras los muros de las ciudades. Pero en el verano del 95, esa calma se rompió. Primero fueron Julie y Melissa, luego Anne y Eve, y más tarde otras más. Niñas desaparecidas, sin rastro. Lo que parecía una serie de tragedias aisladas pronto reveló algo mucho más oscuro, más complejo y profundamente perturbador. El horror vivía en casa, en una casa con paredes grises, sótanos oscuros y secretos inconfesables. Su nombre, Marc Dutroux. ¿Quién era Marc Dutroux? A simple vista, un hombre cualquiera, ex electricista, padre de familia, con antecedentes por robos menores. Pero detrás de esa fachada anodina se escondía una mente enferma, retorcida. A sus 39 años, Dutroux ya había sido condenado por el secuestro y violación de 5 menores, pero tras cumplir solo 3 años de prisión, fue liberado. Su excusa, buena conducta. En libertad, en vez de rehabilitarse, se preparó. Compró varias casas, una de ellas con un sótano que convirtió en una celda insonorizada. Reclutó cómplices y planeó secuestros, como si estuviera construyendo su propio infierno personal. Años más tarde declararía que cogió esas casas en esa zona porque estaban llenas de galerías, de túneles y de minas, y su idea era construir una ciudad subterránea con las niñas secuestradas. Esta es la historia de un caso que marcó a toda Europa, de 6 niñas cuyas vidas fueron arrancadas por un monstruo disfrazado de vecino, de una nación que se levantó contra la impunidad y de las preguntas que aún hoy, 30 años después, siguen sin respuesta. ¿Por qué nadie lo detuvo antes? ¿Por qué no cumplió su primera condena con los crímenes que había cometido? En este episodio vamos a reconstruir, paso a paso, uno de los crímenes más espeluznantes del pequeño país al norte de Europa. Vamos a hablar de las víctimas, de los silencios, de los errores y de una sociedad que tuvo que mirar al abismo y decidir no callar nunca más. Bienvenidos a esta travesía oscura, porque para que nunca más se repita primero hay que contarlo. Era el 24 de junio de 1995, un sábado cualquiera, en Gravelines, una pequeña localidad cerca de Lieja, al este de Bélgica. 2 mejores amigas, Julie Lejeune y Melissa Russo, de 8 años, salieron a caminar por la ribera del río Meuse. Vestían ropa de verano, llevaban mochilas pequeñas y no se alejaban nunca demasiado de casa, pero esa tarde no regresaron. Las familias dieron la alerta de inmediato. La policía activó el protocolo de búsqueda. Voluntarios recorrieron el bosque, el río, cada rincón. Se distribuyeron carteles, se mostraron fotografías en televisión. Pero nada, ni una sola pista. En los primeros días se creyó que podrían haberse perdido o haberse escapado. Pero muy pronto todos lo sabían. Alguien se las había llevado. Y lo peor de todo es que mientras sus madres pegaban carteles con sus rostros en las farolas, las niñas estaban vivas, encerradas en el sótano de una casa fría y gris, a pocos kilómetros de sus casas y muy cerca de los ojos de todos. Poco más de un mes después, el 22 de agosto de 1995, la historia se repitió. Esta vez fue en Ostende, en la costa del Mar del Norte. Anne Marshall, de 17 años, y su amiga Eve Lambrechts, de 19, pasaban unos días en la playa. Esa noche asistieron a un espectáculo de hipnosis. Después salieron caminando, volvían al hotel, pero nunca llegaron. En los días siguientes surgieron testimonios. Un testigo dijo haberlas visto subirse a un coche. Otros dijeron haber oído gritos. Se hizo un retrato robot del posible secuestrador. Pero la policía una vez más descartó las pistas. Según los investigadores, probablemente se trataba de una fuga voluntaria. No querían admitir lo obvio, había un patrón. Un cazador de niñas estaba suelto por Bélgica. Anne y su amiga también fueron llevadas a la casa de Marc Dutroux. Estuvieron cautivas.
encerradas en habitaciones secretas, drogadas, y según confesó luego el propio Dutroux, enterradas vivas tras morir de hambre o sed, mientras él estaba en prisión por un robo menor. Murieron mientras el mundo pensaba que estaban de fiesta, en un tren, o simplemente se habían perdido. La realidad era otra y mucho más cruel. El 28 de mayo de 1996, casi un año después de la desaparición de Julie y Melissa, otra niña fue raptada. Sabine Dardenne tenía 12 años. Iba en bicicleta rumbo a la escuela, en Caen, una localidad al oeste de Bélgica. Una furgoneta blanca se le acercó. En segundos fue subida al vehículo. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Esta vez Dutroux actuó más rápido. Sabine fue llevada directamente a la celda secreta bajo su casa. La alimentaba, le daba papel para escribir a sus padres, pero nunca enviaba las cartas. Le mintió, le dijo que la había salvado de una red de pedófilos y que sus padres no querían saber nada de ella. Sabine, valiente, sobrevivió. Recordó detalles, nombres, puertas, y esa memoria, tiempo después, sería clave para desenmascarar al monstruo. El 9 de agosto de 1996, otra niña desaparece. Leticia Deleuze, de 14 años, salía de la piscina de su pueblo, Bertrix. Era de noche, solo quería volver a casa, pero un coche se detuvo y no volvió a ser vista. Esta vez algo cambió. Un testigo anotó la matrícula del vehículo sospechoso. La policía la rastreó y el 13 de agosto finalmente arrestaron a Marc Dutroux. Lo interrogaron, lo presionaron y él habló. El 15 de agosto de 1996, la policía llegó a una casa en Marcinelle. Bajaron al sótano, abrieron una puerta oculta y allí, contra todo pronóstico, encontraron a Sabine y a Leticia, vivas, asustadas pero vivas. El país entero contuvo la respiración y luego vino la peor parte. Dutroux confesó. Llevó a la policía a una propiedad en Sarthe-la-Busière. Allí, bajo tierra, encontraron los cuerpos de Julie y Melissa y luego los de Anne y Eve. 4 niñas, 4 sueños rotos, 4 vidas enterradas bajo cemento y silencio. 6 niñas, 6 vidas, un solo hombre y un país que nunca volvió a ser el mismo. ¿Cómo es posible que un hombre condenado por violar a 5 menores sea liberado tras 3 años de cárcel? Dutroux tenía propiedades por todo el país, recibía ayudas sociales, pero tenía autos de lujo y viajaba constantemente a países del este. Compraba drogas, mujeres, armas, y nadie parecía notarlo. No actuaba solo, tenía cómplices. El más importante, Michel Olivier, un delincuente con antecedentes por tráfico de drogas. Era quien le ayudaba a secuestrar a las niñas, las drogaba, las vigilaba. Después estaba Michelle Martin, su ex-esposa, madre de sus hijos, maestra de escuela. Fue ella quien durante la breve estancia de Dutroux en la cárcel, que fueron 4 meses, dejó morir de hambre a Julie y a Melissa. Sí lo sabía, sabía que estaban encerradas y no hizo nada. Dutroux afirmó ante la policía que no era un lobo solitario, sino parte de una red, una organización de pedofilia con clientes poderosos, empresarios, jueces, políticos, policías. Según él, secuestraba a las niñas por encargo. Mentía, se protegía o estaba diciendo la verdad y nadie quiso oírlo. Hay hechos que aún hielan la sangre. Por ejemplo, en 1995 la policía allanó su casa en Marcinelle, donde estaban Julie y Melissa encerradas, pero no revisaron el sótano oculto. Unos años antes, un informante avisó a la policía que Dutroux había construido una celda subterránea. Nadie hizo nada. En una propiedad suya, 2 vecinos escucharon gritos de niñas. Se lo comunicaron a las autoridades. No intervinieron. Y lo peor fue, cuando Dutroux fue detenido en diciembre de 1995 por robos de autos, pasó 4 meses en prisión, tiempo durante el cual Melissa y Julie
estaban vivas, pidiendo agua, pidiendo ayuda. Murieron de hambre mientras él estaba tras rejas y nadie revisó su casa. Las familias lo denunciaron. No fue solo Dutroux, el sistema falló. Se apuntó a la existencia de encubrimientos, destrucción de pruebas, filtraciones dentro de la policía, jueces removidos, expedientes que desaparecieron, testigos claves que morían en extrañas circunstancias. Bélgica entera empezó a preguntarse, ¿cuál era la gravedad de este asunto? Las sospechas de una red de pedofilia con ramificaciones políticas nunca fueron demostradas del todo. Tampoco fueron aclaradas y el pueblo no olvidó. Este caso no solo desató el horror, desencadenó la mayor crisis de confianza en las instituciones belgas desde la Segunda Guerra Mundial. Este caso no solo fue un crimen, fue una herida abierta en el corazón de Bélgica, que aún después de tantos años no cicatrizó. Dutroux fue condenado a la cadena perpetua en 2004. Su exmujer cumplió solo 16 años en prisión y salió en libertad condicional en el 2012. ¿Qué aprendimos de este caso? Que el mal puede tener un rostro común, que puede vivir en una casa cualquiera, en un barrio cualquiera, que la justicia, cuando no escucha, puede ser cómplice, y que hay heridas como la de estas niñas que no se borran con el tiempo. Hoy, las víctimas ya no están, pero sus nombres siguen vivos, porque contar su historia es una forma de no olvidarlas, y tal vez también sea una forma de proteger a las que aún pueden ser salvadas. Gracias por acompañarme en este episodio. Si esta historia te removió algo por dentro, compártela, porque el silencio, como se vio en este caso, puede ser tan peligroso como el crimen. Nos escuchamos en el próximo capítulo.